Muy bien. En nombre de Dios y la Patria se abre la sesión. Señor secretario, ¿hay cuentas? Señor presidente, en primer lugar, se da cuenta que se presentaron en esta Secretaría indicaciones e informes financieros del proyecto de ley sobre el reconocimiento y protección de los derechos de las personas con enfermedades terminales. Boletín 12.507, _11. Se han recibido comunicaciones de la Unidad de Participación Ciudadana con la que remite informe que resume votación de opiniones de ciudadanos y ciudadanas respecto al proyecto de ley sobre muerte digna y cuidados paliativos. Todo esto está en vuestros correos, señores senadores y señoras senadoras. Del director de Senabas, con el que comunica que dicha central ha recibido el reconocimiento como una de las 3 instituciones más destacadas por su gestión 2020, otorgado por el Servicio Civil. Del señor Nelson Cauco, abogado del Estudio Jurídico Cauco de Abogados, en representación de la señora Fabiola Flores y Santa Abuela y madre, respectivamente, de la menor Laura París, con que remita antecedentes del caso de Laura, quien experimentó daño irreparable por falta de servicio por parte del Hospital Luis Calvo Maquena y del Instituto de Neurocirugía Dr. Alonso Senco. Expresa algunas peticiones concretas con el propósito de que éstas sean analizadas por la Comisión y en su caso sean adoptadas. De la Secretaria de Salud de la Central Unitaria de Trabajadores, quien solicita que la Comisión pueda realizar las gestiones que permitan conocer el estado de situación de la política del gobierno respecto a la salud, específicamente la asociación público-privado. Asimismo, se han recibido las siguientes solicitudes de audiencia: de la directora ejecutiva de Sinérgica y representante del equipo de comunicaciones de Acromegalia Chile, señora Sandra Gamboa, para dar a conocer la situación actual de los pacientes acromegálicos de nuestro país y la forma en que se les puede ayudar. De la gerente general de la Asociación Gremial de Dispositivos Médicos de Chile, quien reitera su solicitud de audiencia para dar a conocer su opinión acerca del proyecto de ley que regula el precio del examen y procedimiento de apoyo diagnóstico y clínico. De la directora ejecutiva del Centro Nacional de Sistemas de Información en Salud, quien expone su opinión acerca del proyecto de ley que regula el precio del examen y procedimiento de apoyo diagnóstico clínico. Eso es todo, su señoría. Muy bien, muchas gracias. Entonces, bien, ¿pueden dejar entrar a los asesores? No, que ingresen los asesores y que ingrese el Ejecutivo. Hago una solicitud, presidente. Senadora Goich. Después de mí. Pero las damas. Sí. Muchas gracias. Un caballero, nuestro presidente. Así soy yo. Presidente, yo quería solicitar el que pudiéramos recibir algunos representantes de las agrupaciones que están involucradas en la implementación de la ley Ricardo Soto. Hay una situación que tiene que ver con la inexistencia de espacio para financiamiento de nuevas patologías. Ahí hay un tema, y aprovechando además que está conectado los representantes del Ejecutivo, pedirles también la información. Lo han abordado de la Cámara de Diputados. Nosotros sabemos, porque aprobamos la ley, que el fondo de la ley Ricardo Soto es un fondo definido de 100.000 millones al año. Pero cuando uno ve el cuánto se ha utilizado de ese fondo, hay espacio para la incorporación de nuevos tratamientos y además hay una discusión de cómo se va incrementando, cuáles son los estudios de sostenibilidad que se han hecho. Entonces me parece que es un tema que tenemos que abordar, que pudiéramos recibir a las agrupaciones el próximo martes, que entiendo es la sesión que tenemos, una presentación acotada, y también pedirle al Ejecutivo el que nos pueda informar respecto a esta situación. O sea, hay por ley establecido un estudio respecto del financiamiento, ¿no es cierto?, y la sostenibilidad de los fondos, cuáles son los criterios que se están utilizando ahí, pero también cómo se van a hacer cargo de la incorporación de nuevas patologías. Muy bien, entonces, señor secretario, invitamos a esta organización para el día martes próximo. Senador Girardi. Mira, yo tengo 2 temas a tratar. Uno, yo quisiera pedir que a nombre de la comisión mandáramos un oficio a la Seremi de Salud, porque ayer fallecieron 3 trabajadores y otros 3 graves en Concón. Yo sé que a Francisco este tema le es importante. En una situación de accidente laboral. ¿Y por qué es importante? Porque es inaceptable que fallezcan 3 personas y el otro está grave, tuvo un infarto. Y tuvieron una contaminación por aparentemente sulfidhidrato de sodio, y de ninguna manera ellos debieran haber entrado. Este es una suerte de camión aljibe, y entraron aparentemente a hacer labores de limpieza. Entonces, ahí hay un tema de seguridad laboral
que eventualmente, si tienen una mutual, habrían responsabilidades de la mutual que serían gravísimas, de abandono de deberes, de no capacitar, de no señalar, de que haya actividades que no se pueden hacer. Y si no es la mutual, bueno, le corresponde entonces fundamentalmente a las instituciones de salud que tienen a cargo justamente la prevención de los accidentes. Pero a mí me parece que es muy dramático y lamentable que fallezcan 3 personas y otras esté grave por un accidente laboral como ese. Entonces, yo lo que pediría que nos oficien y nos den toda la información, Rabín, porque, y sobre todo si la mutual, si es que había mutual responsable, habría desarrollado todas las acciones de prevención que tienen que hacer. Creo que es una situación extremadamente delicada. Eso primero. Muy bien. Lo segundo, Rabín, que quiero solicitar, hay una situación grave que nos han planteado a mí como senador de la región metropolitana las asociaciones gremiales del Hospital Felipe Bulnes. Ellos han pedido reiteradamente ser escuchados por el Ministerio, pero como el Ministerio no los escucha, yo quiero pedir que esta comisión los invite a dar a conocer la grave situación que se está viviendo al interior de ese hospital, que yo evidentemente conozco de manera muy cercana, pero me parece que sería bueno que lo pudieran señalar acá, dado que no ha sido escuchada ni voluntad de ser escuchado por parte del Ministerio. Muy bien, señor secretario, entonces enviamos los oficios. También me corresponde dar cuenta que en horas de la tarde de ayer me llamó el señor ministro, que desgraciadamente no puede venir a esta sesión porque está preparándose, hoy día tiene la interpelación en la Cámara de Diputados y es comprensible que deba prepararlo, así que evidentemente que hoy las disculpas en nombre del ministro. Pero están por supuesto sus asesores que van a responder sobre las indicaciones que presentaron al proyecto que veremos en el día de hoy. Bueno, pero por esa razón está disculpado, presidente. Sí, está disculpado. Bueno, esperemos que hoy día avancemos lo que más se pueda en este proyecto. Creo que las indicaciones que presentó el Ejecutivo las puede explicar, pero quiero antes dar a conocer que la senadora Aravena presentó indicaciones de las cuales se acogieron las relativas a las obligaciones de las carreras de salud de impartir cursos de cuidados paliativos. Podríamos ver el texto, colocar el texto en pantalla e ir viendo las indicaciones, si les parece, y cuando haya una indicación del Ejecutivo, dar las explicaciones, o quiere don Jaime González expresar algo antes. Presidente, si usted tuviese bien otorgarle la palabra a doña Cristina Torres, directora de presupuesto, para que dé cuenta del informe presupuestario. No, tiene razón, pero perdón, sí, tiene razón. Gracias, presidente. No, tiene toda la razón. Vamos a ver el marco presupuestario que tiene este proyecto. Perdone, señora Cristina Torres. Tiene la palabra, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Aprovecho de saludarlos a todos los miembros de la comisión, senadores y senadoras, también, por supuesto, a los equipos de la Secretaría y también a nuestras contrapartes del Ministerio de Salud. Nosotros hace unas semanas atrás con el ministro de Hacienda nos comprometimos a estar presentes en esta comisión en virtud de la formulación de indicaciones que presentó el Ministerio de Salud a este proyecto de ley, el cual fue acompañado de una nueva estimación de costos, la cual yo les quiero presentar brevemente para que ustedes también puedan tenerla a la vista para el debate de las indicaciones de cada una de ellas, pero creo que como contexto general les va a dar un buen acercamiento a lo que a nivel presupuestario estamos considerando. Entonces, voy a compartir mi pantalla. Ahí está, creo. Usted me confirma si la están viendo. Perfectamente bien. Ya, perfecto. Muchas gracias. Bueno, como les comentábamos, el contexto de estas indicaciones ustedes lo conocen, data del trabajo que llevan ustedes en la Comisión de Salud, que han debatido ya desde hace bastante tiempo, y la idea de estas indicaciones que fueron trabajadas por MinSal con ustedes es en el fondo puntualmente materializar más concretamente las prestaciones que tienen los pacientes que padecen una enfermedad terminal y que reciben cuidados paliativos, y puntualmente respecto a los pacientes de cuidados paliativos no oncológicos se hace un modelo especial que se llama de atención domiciliaria. El proyecto de ley
paso a la lámina siguiente. El proyecto de ley en su informe financiero original, que data del 2019, no llevaba costo fiscal por cuanto se había establecido como una ley marco, que obviamente sigue la misma naturaleza que ahora, pero las indicaciones hoy día son mucho más taxativas en cuanto a lo que compete a esta atención domiciliaria. Eso nos permitió, en línea con el proceso de formulación presupuestaria que nosotros como Dirección de Presupuestos estamos trabajando con los equipos del Ministerio de Salud, materializar cuánto podríamos estimar que este proyecto de ley podría, en el fondo, implicar de recursos fiscales. Y en ese contexto, y a través de las indicaciones, presentamos este informe financiero número 91, que es el que ustedes ya en la comisión debiesen tener. ¿Qué trae este modelo que nosotros estamos presentando y que fue trabajado en base a las estimaciones que nos presentó el Ministerio de Salud para la formulación presupuestaria? Se trata de un proyecto de presupuesto que se va a incorporar anualmente en la ley de presupuesto, y para realizar esta estimación se consideró un espacio de tiempo de 5 años, de acuerdo a los estudios que el Ministerio de Salud tiene en base a la cantidad de pacientes que hoy día reciben cuidados de patologías no oncológicas, y puntualmente una revisión de los pacientes que están en esa condición. Si bien a nivel costo efectivo podríamos decir que trasladar a esos pacientes que hoy día están recibiendo atención hospitalaria a sus domicilios podría ser costo efectivo de mediano plazo, la verdad es que hoy día va a requerir una inyección fuerte de recursos, muy grande, que son 13.000 millones de pesos, solo en su primer año de implementación. El día de mañana, en el presupuesto ya, por ejemplo, del 2023 o el 2024, se tienen que hacer estimaciones para ir revisando el número de pacientes que va a necesitar estas prestaciones, pero hoy día nosotros valorizamos con un universo anual de más o menos 2.400 pacientes, un costo fiscal que supera los 13.000 millones en este primer año. Este primer año vamos a suponer, por ejemplo, si la ley sale, ojalá lo antes posible, pero por ejemplo vamos a suponer que es el próximo año 2022. Por supuesto, ustedes conocen desde ya que si nosotros ingresamos este informe financiero, los recursos van a estar inmediatamente disponibles si es que la ley sale mañana, pero vamos a suponer que es el año completo, el próximo año en este ejercicio presupuestario. ¿Qué significa esto? Trasladar al cuidado domiciliario. Es una atención que puntualmente se lleva a nivel primario en la atención primaria de salud y a nivel secundario en la red, los servicios de salud. Puntualmente tenemos recursos en recursos humanos para atención domiciliaria y en insumos de fármacos para la atención de pacientes que requieren esta atención no oncológica. Valorizamos todo ese gasto de acuerdo a los recursos señalados por MinSal en un año, y llegamos a estos 13.400 millones de pesos que se van a requerir solo para el próximo año, ¿ya? ¿Por qué lo hago hincapié en este solo próximo año? Porque obviamente en la ley de presupuesto ya, por ejemplo, del 2023, tenemos que volver a revisar esta cifra y ver si es que efectivamente se mantiene esa población o podría incrementarse de acuerdo a las patologías que se vayan revisando. Así, este estudio considera que más o menos va a haber un universo de atención de estos 2.400 pacientes. Se estima un promedio de 5 visitas mensuales por paciente por parte de los equipos médicos de salud, médicos cirujanos, enfermeros, kinesiólogos, psicólogos, nutricionistas y TENS. Se incorpora enfermeras y médicos cirujanos a los equipos existentes de cuidados oncológicos y la atención secundaria también, quienes prescribirán fármacos de uso restringido y no contemplados en el arsenal terapéutico hoy día de la atención primaria, y en caso de ser necesario también se estima el costo de una hospitalización abreviada en caso de requerirse de pacientes que hoy día requieran mayor atención, que podrían estimarse el 30% de este universo anual de estos 2.400, con el objeto de cubrir episodios de descompensación u otro tipo de cuidado paliativo que no pueda prestarse en el domicilio. Eso, presidente, por su intermedio, es lo que nosotros queríamos mostrarle, es puntualmente una incorporación fuerte de recursos, que hoy día, si es que la ley saliese mañana, se incorpora al presupuesto del MinSal, y por supuesto una inyección de recursos para el próximo año y en la medida que se vaya requiriendo de acuerdo a la estimación de la población que requiera este cuidado especial, y también con una fuerte inyección de recursos en torno a la prioridad que ustedes también han relevado de esta iniciativa, y ponemos a disposición los recursos necesarios para que pueda haber una prestación adecuada de esta ley.
Eso, presidente, es lo que nosotros queríamos exponerle. Cualquier duda quedamos atentos. Se trabajó con los equipos presupuestarios del Ministerio de Salud y hoy día estamos también incorporándolo en la ley de presupuesto del próximo año en base a esta estimación. Muy bien, muchas gracias, señora Cristina Torres. Bien, damos inicio entonces a la discusión del proyecto. Presidente. Sí, senadora. Yo quiero reconocer y agradecerle a la directora de presupuesto el esfuerzo, que no pase inadvertido eso. Creo que es una buena noticia que este proyecto que estuvo detenido mucho tiempo, no porque no tuviera prioridad para nosotros el tema, sino porque nos parecía que tenía que tener los recursos adecuados, hoy día eso está contemplado y creo que cuando las cosas se hacen bien también es justo explicitarlo. Muy bien. Felicitaciones entonces a la DIPRES. Bien, señor secretario, vayamos viendo títulos. Señor presidente, corresponde iniciar la discusión particular del proyecto de ley. Al título primero, artículo primero, se han formulado las siguientes indicaciones. La número 1 de su excelencia el presidente de la República para reemplazarlo por el siguiente. Artículo primero. Esta ley tiene por finalidad reconocer, proteger y regular sin discriminación alguna el derecho de las personas que padecen una enfermedad terminal a una adecuada atención de salud en la forma que establezca la presente ley y un reglamento dictado por el Ministerio de Salud. Dicha atención consistirá en el cuidado integral de la persona, orientado a aliviar dentro de lo posible padecimientos asociados a una enfermedad terminal de acuerdo a los reglamentos y normas técnicas del Ministerio de Salud. También a este artículo se ha formulado la indicación número 2 de los honorables senadores señora Goy y señores Girardi y Quinteros para intercalar entre la palabra personas y la frase en situación de enfermedad terminal lo siguiente, con una enfermedad grave o. Asimismo, la indicación número 3 de la senadora Aravena para agregar después de la expresión en situación de enfermedad terminal lo que sigue, o grave no terminal. La honorable senadora señora Aravena, también la número 4, para agregar después de la expresión orientado a lo siguiente, prevenir y. Asimismo, la número 5 de la senadora Goy y los senadores Girardi y Quintero para intercalar entre las palabras enfermedad y terminal, con la que termina el artículo, la siguiente expresión, grave o. Por último, la indicación número 6 de la senadora Aravena para anteponer al punto final la siguiente frase, así como a sus familiares cercanos o cuidadores no remunerados. Esas son, señor presidente, señores senadores y senadoras, las 6 indicaciones formuladas al artículo primero, que corresponde analizar. Bien, ofrezco la palabra. Presidente. Sí. Muchas gracias, presidente. Doctor Acosta. Muchas gracias, presidente. En primer lugar, volver a reiterar nuestro agradecimiento a la directora de presupuesto y por su intermedio también al ministro de Hacienda, quien en esta misma comisión hace algunas semanas atrás se comprometió a tener un informe financiero como lo solicitó la senadora Goich, la senadora Fombari, usted también, presidente, para poder respaldar el crecimiento, de alguna manera, de esta ley, de una ley marco a una ley que además contara con recursos adicionales. Eso nos ha permitido poder reformular varios de los artículos del proyecto orientados justamente a poder reforzar esa atención que merecen todos y cada una de las personas que están sufriendo una enfermedad terminal y están en las postrimerías de su vida. En ese sentido, esta es una redefinición del artículo primero que a lo largo de todo, ¿cierto?, las indicaciones de su excelencia el presidente de la República pasan a cambiar, ¿cierto?, el concepto de persona en situación de enfermedad terminal a personas, ¿cierto?, que padecen una enfermedad terminal, porque de alguna manera, dentro de las discusiones que hemos tenido junto con los equipos técnicos del Ministerio de Salud y también a su vez las conversaciones que hemos tenido también con las sociedades científicas relacionadas con este tema, se comparte de alguna manera este concepto mucho más con, se condice mucho más con el concepto utilizado como persona con enfermedad terminal, más que en situación de enfermedad terminal, y asimismo también, ¿cierto?, se refuerza en esta indicación el cuidado integral de la persona, como ya decía el artículo original, dentro de lo posible, en relación a los padecimientos asociados a la enfermedad terminal, y se adecúa obviamente esto a un marco normativo de reglamentos y normas técnicas que tendrán que ser emanados desde este ministerio. Nos parece que de alguna manera esto también, se hace cargo de las otras indicaciones
ingresadas por los otros senadores que también leía el señor secretario, y si bien hay una indicación final también de la senadora Aravena en relación a la formación, a la educación que se puede hacer a los familiares y a los cuidadores, esa también está incluida más abajo en nuestra indicación del Ejecutivo, así que es de nuestra, digamos, impresión que esta nueva reformulación del artículo primero es la más adecuada a la luz de las indicaciones presentadas. Presidente. Sí, senadora. Presidente, primero pedir disculpas porque tuve un problema con internet y se cayó, entonces no pude escuchar la última parte de la presentación de la directora de presupuesto, pero quería de verdad agradecerle a la directora que esté hoy día presente, porque esto era súper relevante. O sea, para mí, por lo menos, este era como el punto central de si es que esta era una ley que era solo papel o era un cambio real en la realidad que viven las personas que tienen enfermedades terminales. Así que agradecerle, pero quisiera, perdone y disculpe, que yo sé que estoy volviendo atrás, pero yo solo tendría una pregunta bien pequeña. ¿Esto va a ser un programa todos los años dentro de la ley de presupuesto o va a ir dentro del gran paquete del financiamiento de salud primaria? Por lo menos para mí eso es súper relevante porque creo que es importante identificar dónde están los recursos que se van a utilizar para esto. Perdón, presidente, que vuelva atrás, pero creo que es importante saber dónde van a estar los recursos porque cada año, ya lo sé, a los que nos importa este tema. Le va a contestar en una palabra la directora. Gracias, presidente, muy amable de su parte. En una palabra nomás. Gracias, presidente. Por su intermedio, la senadora von Baer. Bueno, ustedes hoy día en el proyecto de ley de presupuesto, si es que la ley no alcanza a salir antes de su ingreso, nosotros llevaríamos estos recursos en las provisiones. Ustedes lo saben que hasta que no es ley está ahí. Por tanto, estamos trabajando con el MinSal todavía si es que lo vamos a identificar como una línea presupuestaria propiamente tal o si realmente se van a dividir los recursos de atención primaria. Estamos revisándolo porque como estamos justo en la formulación, pero ya han avanzado la ley, cuando ya la presentemos les vamos a comunicar oficialmente si es que van a estar identificados como tal o si van a inyectar en la atención primaria. Lo estamos definiendo porque estamos en la formulación. Esa todavía están en definición, pero ustedes van a poder ahí identificarlos para que tengan la tranquilidad. Ojalá que sea una línea presupuestaria. Vamos a trabajarlo con MinSal para que quede lo mejor posible también para la identificación de ustedes. Gracias. Muchas gracias. Muy bien, no hay problema, senadora. Bien. Entonces, con respecto al artículo 1, ¿alguna opinión de las indicaciones para hacer una redacción adecuada con las indicaciones, si es que están de acuerdo? ¿Presidente? Sí, senadora. Yo estoy de acuerdo con la indicación del Ejecutivo. Y la dejaría así. No sé si es que es necesario o si es que es necesario agregar todavía lo de la senadora Aravena, si es que eso el Ejecutivo lo puede acoger. Presidente. Sí. Como lo comentaba anteriormente, por su intermedio para responder a la senadora von Baer, ese es un punto que a nosotros nos parece relevante y está más adelante en las indicaciones. Creemos que este no es el lugar en el artículo primero que habla más bien de las definiciones, del concepto, ¿cierto?, de cuidados paliativos y de enfermedad terminal, pero está un poco más adelante. Si me da algunos minutitos le puedo decir en qué parte, pero no, entiendo está que bien, veámoslo más adelante. No, vayamos avanzando más, confiamos en su palabra. Sí. Okay, senadora Goy, senador Girardi, ¿alguna opinión? Presidente, ¿podemos ir votando indicación por indicación o no? En eso estoy, esa es la idea. Yo en la primera no tengo problema, en la del presidente de la República. Ya, entonces sometemos a votación. Artículo primero. Votación, la indicación número 1 de su excelencia el presidente de la República. Senadora Goich. A favor. Senadora von Baer. A favor. Senador Girardi. A favor, Julio. Senador Chaguán. Senador Chaguán. No está. Estaba recién. Presidente. A favor. Aprobada indicación número 1, 4-0. Bien. Indicación número 2.
En votación la indicación número 2. El problema es el siguiente, que la número 1 está reemplazando totalmente. Y la indicación número 2... No, pero sí, a ver, yo creo que acabamos de votar el artículo 1 completo, o sea, las indicaciones quedaron... Habría que entenderla o subsumida o rechazada. Eso se lo podemos buscar a la Secretaría, si le parece, señor presidente. Me parece. Ya, vamos al artículo 2, por favor, mostrar. Al artículo 2 se han formulado las siguientes indicaciones. La número 7, Su Excelencia el Presidente de la República, para reemplazarlo por el siguiente. Solo para los efectos de esta ley se entenderá por enfermedad. Senadora Goch. Perdona, Julio, es que antes de que pasemos al artículo 2, la indicación número 2 que habíamos presentado al artículo 1, lo que incorpora es otras enfermedades, o sea, queda subsumido eso porque no está incorporado en el texto que aprobamos del Ejecutivo. Eso es lo que acaba de decir el secretario, que va a quedar subsumido. Vamos, a ver, a partir de la indicación número 1 que ha quedado aprobada y teniendo presente lo que ha dicho el doctor Acosta, que esto vendría más adelante, habría que ver cómo viene esa reacción más adelante, cómo viene comprendido, se dejaría o subsumido o rechazado, digamos. Claro, lo que pasa es que nosotros en la indicación número 2 agregamos con una enfermedad grave o... Claro, porque lo que plantea el senador Girardi, Quintero y Goich es una cosa diferente a lo que plantea el Ejecutivo en este artículo 1. Pero nos ha dicho el doctor Acosta que se vendría considerado más adelante. Por lo tanto, tendríamos que... O sea, tenemos la posibilidad... Pero hay una cosa que la indicación número 2 no está más adelante, así que yo, por eso que la entendía subsumida. Yo aprobaría la 2. ¿Presidente? ¿Sí? Presidente. Si lo tiene bien, presidente, disculpe, en la indicación número 7, que está en la página 3 del comparado, en la indicación del presidente de la República, nosotros establecemos la definición, y está en el artículo del proyecto, lo que se entiende por una enfermedad terminal. Y ahí incorporamos el concepto de condición patológica grave que haya sido diagnosticada. Y con eso nosotros entendemos que esta indicación que está formulada por los honorables senadores en este artículo 1 estaría contenida más abajo en el artículo que nosotros consideramos que es más adecuado que esté considerado. Está en la página 3 del comparado, indicación número 7. Sí, y solo para complementar, presidente, si le parece, en la línea de lo que mencionaba Jaime González, nos parece que es interesante agregar el concepto de enfermedad grave, pero también con las otras características descritas en la indicación, porque, por ejemplo, una enfermedad grave puede ser un infarto al miocardio, pero no necesariamente es esa el que tiene que ser digamos, susceptible del tratamiento. Entonces, por eso es importante la descripción que está dada más abajo en la indicación que mencionaba Jaime. Perdón, Evelyn, ¿puedes mostrar la indicación 1, por favor? Entendiendo que existe disposición del Ejecutivo para incorporar lo que los senadores entienden como enfermedad grave, y entendiendo también que tiene que haber una adecuada definición de ella para que no caiga cualquier enfermedad en este tipo, creo que lo correcto no sería establecerlo adelante, sino en el artículo 1, como han planteado los senadores Girardi, Quintero y Sigoy, por un problema de técnica legislativa. Por lo siguiente, el artículo 1 nos dice que esta ley tiene por finalidad reconocer, proteger y regular sin discriminación alguna de los derechos de las personas que padecen una enfermedad terminal. Está diciendo el ámbito en el cual se expresa. Por lo tanto, sería conveniente en este sentido, en este artículo, colocar la frase, Jaime, tú me recuerdas, enfermedad, lo que recién dijeron, patológica, en fin, para hacer la diferenciación con cualquier enfermedad grave. Una enfermedad, condición patológica grave. Claro, habría que dejarlo eso en el artículo 1 incorporado, me parece, Jaime, porque fíjate que la redacción... El objeto de esta indicación de intercalar personas y la frase en situación de enfermedad terminal con una enfermedad grave, la idea es incluir, además de las personas que se encuentran en calidad de enfermos terminales, a todos quienes se encuentren graves de conformidad a la definición que se indica en el artículo 2. A raíz de eso sale esta indicación.
Yo por eso que yo prefiero que la votemos, que se apruebe o se rechace, pero que quede establecido. Creo que la fórmula, presidente, si me permite, creo que la fórmula es eso, porque yo entiendo que están de acuerdo en el contexto de fondo. Para la Secretaría sí existe una aprehensión en cuanto, por razones técnicas legislativas, que eso efectivamente debería haber incorporado en el artículo 1. Presidente. Sí, senadora. Yo creo que para que nos vayamos aclarando. En el primer artículo lo que tenemos es que se incluyen las personas que tienen una enfermedad terminal. En el artículo 2 se hace una definición que dice: para los efectos de esta ley se entenderá por enfermedad terminal una enfermedad o una condición patológica grave que haya sido diagnosticada, y ahí se define. Pero lo que se define es una enfermedad terminal. Entonces, en ese sentido, si es que se dice en el primer artículo enfermedad terminal, se está entendiendo por enfermedad terminal lo que define el artículo 2. Entonces, no tiene mucho sentido agregar en el artículo 1 enfermedad grave, porque en el artículo 2 se define como enfermedad terminal ambas cosas. Entonces, sí, senadora, yo lo entiendo, pero para nosotros, los que presentamos esta indicación, tiene importancia. Yo no digo que no tenga importancia. Lo que pasa es que creo que están hablando de lo mismo, ¿ya? Simplemente que lo están definiendo de una manera distinta, y creo que no estamos... Claro, eso lo entendemos nosotros, pero el propio secretario por técnica legislativa dice que es razonable lo que estamos proponiendo. Disculpe, presidente, es que no creo que sea un problema de técnica legislativa, sino que más bien es un problema de entender cuál es el ámbito de aplicación de la ley, ¿ya? Si nos ponemos de acuerdo en cuál es el ámbito de aplicación de la ley, esto va a ser muy fácil solución. Entonces, si es que ¿puedo terminar de hablar? Termino de hablar, y entonces, para que nos vayamos entendiendo, para ordenar un poquitito. Presidente, si es que el Ejecutivo nos explica qué es lo que está entendiendo, cuál es el ámbito de aplicación de la ley, rápidamente nos vamos a poner de acuerdo en cómo tenemos que redactarlo. Si es que le pudiera dar la palabra al doctor Acosta o a Jaime, por favor. Mire, yo la verdad las cosas que quería hacer más ágil esto, pero estoy viendo que prefiero ir entonces votando indicación por indicación. Porque si vamos a estar discutiendo por una indicación y vamos a estar 15 o 20 minutos en algo, si entendemos de una forma o de otra, voy a someter a votación indicación por indicación. Presidente, si no es para que se moleste. Si no me molesto, si no me molesto, estoy diciendo nada más que para seguir un orden, porque no quiero que me pase lo mismo que en fármacos, que llevamos año y medio por yo haber cometido el error de estar permitiendo interpretación tras interpretación en vez de someter a votación indicación por indicación. ¿Me permite, presidente? Secretario. Yo creo que estamos hablando de lo mismo. Si tiene razón la señora Fombay, es que estamos hablando de lo mismo, pero no es menor dónde van los artículos. Porque si yo le hago la siguiente pregunta, ¿quién entiende todos los 17 millones de chilenos con una enfermedad terminal? Le van a decir que es la que conduce a la muerte. Entonces, en general, y estamos diciendo aquí en un artículo segundo que no sería solamente lo que conduce a eso, sino que además otro tipo de... ¿Me entienden? Son dos cosas diferentes. Por lo tanto, estas dos cosas diferentes tienen que ser recogidas en el objetivo de la ley. Las enfermedades terminales y las enfermedades que unos senadores entienden graves y que el Ejecutivo entiende lo mismo y le coloca otro nombre, crónicas patológicas. Eso es lo que estoy diciendo. Por lo tanto, si lo colocamos en el artículo primero, se acaba todo el problema. Senadora Goich. Presidente, yo creo que es súper importante para todos entender de qué estamos hablando, para ver si efectivamente hay una divergencia. En mi interpretación, lo que plantea el Ejecutivo está acotado a una condición grave, pero asociado a una enfermedad terminal, o una enfermedad grave asociada a una condición terminal, para clarificarlo. Lo que nosotros estamos haciendo con esta indicación es ampliarlo a una situación de enfermedad grave que no necesariamente está asociado a una condición terminal. De acuerdo. Quiero ser muy transparente en eso, porque amplía el ámbito de aplicación de la ley, y por eso lo establecemos en el artículo primero.
y después hacemos la definición en los artículos que vienen más adelante de lo que entendemos por enfermedad grave, y no solamente por la enfermedad terminal o la condición terminal. ¿Ya? En eso, para que en esto, esta es una ley donde estamos todos detrás, todos queremos que salga adelante, y nosotros estamos ampliando el ámbito de aplicación. Quiero ser como muy transparente en eso y muy clara, porque nos parece que es algo de lo que tenemos que hacernos cargo también. Entonces, no sé si el Ejecutivo efectivamente está en eso mismo, o nosotros tenemos aquí nuestras atribuciones y votamos la indicación nomás. Senador Girardi. No, yo en la misma dirección. Lo que pasa es que hay muchas enfermedades que pueden tener casi un contexto muy parecido al que tiene una enfermedad terminal y no ser terminal. O sea, hay muchos cánceres que van a tener situaciones muy dramáticas de dolor, de sufrimiento, durante todo el periodo quirúrgico, de la quimioterapia, etcétera, etcétera, pero que no van a fallecer. Y esas personas también requieren de apoyo, requieren de solidaridad, requieren de afecto, requieren de tratamiento del dolor. Hay muchas enfermedades que son totalmente invalidantes, de esclerosis múltiple, de personas que tienen tetraplegia, que tienen distintos tipos de patologías que no son terminales, pero justamente yo creo que esta dimensión de ampliar esto, no solo a las enfermedades terminales, como dice Carolina, sino a toda enfermedad grave, me parece que es muy importante, porque si no estaríamos reduciendo el universo y estaríamos dejando fuera a muchas personas que tienen necesidad urgente de apoyo y de cuidados paliativos. Por lo tanto, yo estoy de acuerdo que votemos la indicación. Presidente. ¿Presidente? Sí. Mire, don Jaime. Antes del doctor Acosta, para que él pueda reforzar lo que yo tenga bien comentar, me gustaría hacer un comentario y una humilde sugerencia. El primer comentario es que esta es de las cosas más importantes que estamos discutiendo a nivel normativo, no solamente la ley de cuidados paliativos, porque nosotros no tenemos definido adecuadamente un concepto de muerte. Yo creo que en términos normativos sanitarios es la única deuda que tenemos pendiente en el marco de lo regulatorio. Lo había dicho yo en otras sesiones. Y me parece pertinente hacer una distinción, o tres distinciones. La primera, que una cosa son las enfermedades graves. Lo segundo son las enfermedades que requieren un manejo crónico del dolor. Y lo tercero son las enfermedades terminales. Y en virtud de esta distinción, lo que a nosotros nos parece pertinente es que, habiendo tenido a bien haber aprobado la indicación número 1, pasemos inmediatamente a la indicación número 7 para que resolvamos las diferencias que tenemos entre todos en esta sala y el doctor Acosta tenga bien explicar y ahondar esa diferencia, porque eso nos va a permitir avanzar. Porque al final estamos discutiendo del contenido que está en la indicación 7, y entre la indicación 2 y la indicación 6 son cosas que están subsumidas en la indicación 1 y en la 7. Entonces, por eso, si usted lo tiene bien, presidente, considero prudente revisar la indicación 7, llegar a acuerdo sobre esa, y con eso va a dilucidar todas las indicaciones anteriores, si le parece. Lo que pasa es que en la indicación 7 hay incisos que podemos aprobar, hay incisos que vamos a rechazar, y hay incisos que vamos a modificar. Entonces, por eso que para nosotros es importante que esto quede establecido en este artículo, porque el artículo, la indicación 7, no está, no la vamos a aprobar como está. Así que ¿para qué vamos a seguir dándole vuelta? Y yo someto a votación la indicación 2. Presidente, solo un comentario que desde el punto de vista técnico es muy importante considerar que una enfermedad grave también puede ser una enfermedad aguda grave. Por ejemplo, un infarto al miocardio, una peritonitis, una pancreatitis aguda grave. Es decir, es importante considerar que la definición de grave puede ser muy amplia. Y en ese sentido, es difícil entender que podamos ofrecer cuidados paliativos a un paciente, ¿cierto?, que está en el contexto de una enfermedad aguda que requiere sin duda un cuidado. De hecho, muchas de estas patologías que yo le mencioné están, ¿cierto?, por ejemplo, protegidos por la ley de urgencia o protegidos por las garantías de la ley GES, y que tienen su forma de entender distinta. No hay que olvidar que una de las cosas que hemos comentado y que entiendo yo que todos hemos estado de acuerdo es potenciar, por ejemplo, la atención domiciliaria
de aquellos pacientes, ¿cierto?, que requieren un cuidado paliativo para dejar de, digamos, solamente sus atenciones en el ámbito hospitalario y secundario. Es difícil entender, ¿cierto?, que podamos entregarle una atención domiciliaria a un paciente con un infarto agudo del miocardio, con una pancreatitis grave, aguda grave, o con ¿cierto?, una peritonitis. Entonces, es importante definirlo. Ahora, por ejemplo, atendiendo lo que mencionaba la senadora Goich, que yo creo que tiene todo el sentido del mundo de poder ampliar el marco de atención a otras patologías que no significa necesariamente que el paciente se va a morir de forma inminente, en un mes, en 2 meses o en 3 meses, es que se acogió, ¿cierto?, a la recomendación, y está más adelante dentro de las indicaciones del Ejecutivo, de ampliar, ¿cierto?, el periodo de enfermedad terminal no solo a los 3 o a los 6 meses, que era lo que internacionalmente en un principio se entendía, sino que a 1 año, a 12 meses. O sea, las personas que tienen una expectativa de vida menor a 12 meses. Y en ese sentido se amplía bastante el ámbito de acción de esta ley, pero obviamente tampoco puede quedar reducido, o digamos, puede quedar, digamos, sinonimizado con una enfermedad aguda grave. Ese es un problema, y también, obviamente, es entendible que aquellos pacientes crónicos cuya mortalidad es mucho mayor a 1 año tienen otras formas de poder ser atendidos distintas a lo que está estipulado en esta ley. Pero, doctora Costa, en la indicación 9, define que debe entenderse por enfermedad grave, en base a los cuales el Ministerio va a dictar el decreto respectivo. ¿Ah? Si en la 9 está establecido. Está sin micrófono, doctor. Sí, tiene toda la razón. En la indicación 9 está establecido, pero por la forma en que está descrito, perfectamente uno podría entender que esa forma de descripción de enfermedad grave es una descripción de una enfermedad crónica, por ejemplo. Perfectamente una diabetes, una hipertensión, un hipotiroidismo o una artrosis podrían considerar, ¿cierto?, estar dentro de la descripción que da la indicación 9. Lo que agrega la indicación del Ejecutivo, que está en la indicación 7, es que además, ¿cierto?, es una enfermedad no solamente incurable, sino que es progresiva y reversible, que no tiene un tratamiento curativo específico y que, como mencionaba anteriormente, tiene una expectativa de vida inferior a 12 meses. Y ese concepto, sin duda, que conversa y permite, ¿cierto?, hacer una muy buena relación entre, como se entienden actualmente, los cuidados paliativos, que no son solamente algunas semanas antes de la muerte, sino que incluso 1 año, pero obviamente que es distinto el cuidado que merece, ¿cierto?, un paciente con una enfermedad crónica. ¿Presidente? Sí. Sí, yo creo que el problema que tenemos es que la forma en la que está puesta la indicación número 2, enfermedad grave, es súper amplio. Entonces, yo no sé si es que tienen a bien los formuladores de la indicación, de alguna manera, definir en esta parte, cortito, qué es lo que se entiende por grave, porque grave efectivamente, o sea, puede ser una peritonitis, es grave, uno se puede morir de una peritonitis, pero no necesita cuidado paliativo por una peritonitis. Entonces, yo no sé si puede ser enfermedad grave que signifique tratamiento de largo plazo doloroso, no sé, yo no soy médico, pero una que en el fondo permita entender realmente de qué es lo que estamos hablando, que creo que estamos hablando de algo bastante parecido todos, pero no es una enfermedad, o sea, no es un ataque al corazón, es grave, pero no necesita cuidados paliativos. Bueno, como si vamos a seguir en esta misma discusión, no nos vamos a poner de acuerdo, someto a votación la indicación número 2, señor secretario. Señor presidente, senadora Goich. A favor. Senadora von Baer. Yo quiero argumentar, yo estoy de acuerdo en el fondo de la indicación de verdad, porque creo que lo que plantea el Ejecutivo es restrictivo, pero creo que la manera en la que está redactada la indicación no se va a comprender finalmente de qué es lo que estamos hablando. Porque enfermedad grave todo lo que puede significar una muerte inminente es grave. Un ataque al corazón, una peritonitis, son enfermedades graves. Y necesitan de cuidados paliativos. Yo entiendo que quien necesita de cuidados paliativos
son personas que tienen enfermedades, tienen tratamientos largos, tratamientos dolorosos y personas que tienen una enfermedad terminal. Esos son los dos grupos grandes de personas que yo creo que necesitan cuidados paliativos. Y creo que de la manera en la que aquí está puesto grave, sola la palabra grave, eso no se comprende. Y por lo tanto yo me voy a abstener y espero que podamos volver atrás una vez que tengamos las definiciones aclaradas que vienen en las indicaciones que vienen más adelante. Me abstengo por esa razón. Muy bien, señora senadora. El senador Girardi. No, yo voto a favor porque además nosotros la indicación 9 estamos estableciendo que una enfermedad grave son aquellas condiciones que generan sufrimiento físico persistente, intolerable e incurable a la persona. Y me parece que la propuesta del Ejecutivo es bastante poco generosa desde el punto de vista que hay muchos pacientes, yo insisto, hay muchos tipos de cáncer que las personas pasan por trances dramáticos de sufrimiento, de dolor y que finalmente van a lograr vencer la enfermedad. Y hay muchas enfermedades, yo decía la esclerosis múltiple, la esclerosis lateral amiotrófica, o sea, hay muchas enfermedades que no van a matar a la persona y que la van a dejar en condiciones muy dramáticas. Incluso, aquí se habla de infarto, tú puedes tener un infarto que te deje con secuelas tales, que te deje totalmente inhabilitado para poder tener una vida normal y va a requerir de cuidados paliativos. Entonces yo creo que el concepto yo soy autor de la Ley de Derecho al Paciente y siempre el concepto nuestro fue establecer mecanismos de acompañamiento. Ahora, es evidente que para una persona que tenga una apendicitis y que va a estar a los 2 o 3 días con su problema resuelto, esa apendicitis no va a requerir de cuidado paliativo y eventualmente una peritonitis. Depende del desenlace que tenga la peritonitis, porque puede dejarle a la persona en una situación dramática. Yo he tenido colegas médicos que han estado 6 meses hospitalizados por pancreatitis, o en situaciones, y 1 año en situaciones que una pancreatitis le requiere cuidados paliativos, porque pueden ser devastadoras. Entonces, 6 meses en UCI más 6 meses en situaciones tremendamente dramáticas. Entonces, a mí me parece que esta indicación, y que yo valoro mucho el apoyo que han dado Carolina y Rabina a eso, pero en el contexto además de lo que está en la indicación 9, me parece que la deja bastante clara. Así que voto a favor. Presidente. A favor. Aprobado 3-1. Ya, en la indicación 3 propongo rechazar, es muy similar a la anterior, pero ocupa el término grave no terminal. Y yo entiendo incluida en la indicación anterior esta. Por eso propongo rechazar. ¿Presidente? ¿Sí? Sí, senadora. Yo creo que prefiero votarla. Deme un segundo. No, yo estoy diciendo nada más que No está bien. Mi opinión nada más. No, si la voy a votar toda, señor secretario. Presidente, pero me permite, pero hemos ya aprobado el artículo 1 con una redacción. La redacción de la indicación 2 está hecha aprobada en general, no está hecha la 1. Vamos a tener que hacerle una redacción que entronque con la 1. Agregar ya una 3 a esto habría que rechazarla, francamente, porque ya aprobamos la 1 y la 2, que más encima que hay que entroncarla. Sí, pero yo tengo derecho a votarla, pues, secretario. No, es evidente, si tienen derecho a votar, estoy diciendo que nomás por eso, secretario, para evitar este conflicto, déjeme verlo. Yo prefiero que se vaya votando. Presidente, por una consulta. Sí. Porque senadora. El contenido de la indicación de la senadora Aravena es el mismo de la indicación que votamos recién, ¿no es cierto? Exactamente. Entonces, ¿por qué no la entendemos subsumir esa? ¿No? Porque ocupa el término, porque ocupa el término. Tiene razón la senadora Goich. Pero la entendemos subsumida en nuestro texto, que ya votamos y aprobamos. Nada más que, ¿sabe por qué?
porque ocupa el término de grave no terminal, nada más. Pero yo también la entiendo incluida en la anterior, que es nada más que por ese término. ¿Les parece a sus señorías aprobar la indicación número 3 con los términos de la indicación número 2? Sí. Tienda la De acuerdo. subsumida, secretario. De acuerdo, de acuerdo. De acuerdo. La cuarta. Aquí también voy a dar una opinión. Yo esta la rechazo porque habla de prevenir, pero las acciones preventivas escapan de este proyecto de ley, ya que se relaciona escapa la prevención a este proyecto, nada más. De acuerdo, presidente. La rechazamos. La De cuarta. acuerdo. De acuerdo. Rechazada, La indicación- pero la 4. De acuerdo, yo también. 5-0. La indicación 5 es igual que la indicación 2. Exactamente lo mismo. Y la indicación 6, yo también propongo rechazarla porque agrega la frase, así como a sus familiares cercanos o cuidadores no remunerados, lo que se aborda en el artículo siguiente de manera más completa. Además, familiar cercano no existe como concepto. Presidente. Senadora, sí, senadora. Presidente, consultarle al Ejecutivo si es que dentro de lo que ellos tienen considerado hay también apoyo a las familias, porque las personas que se dedican a cuidados paliativos dicen que el apoyo a las familias también es súper relevante. Siguiente intermedio, resolver la consulta de la senadora, como lo habíamos mencionado anteriormente, la indicación que viene, la indicación número 7, que complementa el artículo segundo, se hace relación, ¿cierto?, con respecto a considerar la educación, el apoyo psicológico a los familiares hasta el primer grado de consanguinidad y los cuidadores no remunerados. Por lo tanto, a nosotros nos parece que queda incluido el espíritu de lo que quería, ¿cierto?, manifestar la senadora Aravena en la indicación número 6, en la siguiente indicación. Presidente. Sí, yo bueno, para mayor claridad, por eso que yo la propongo rechazar y digo textualmente que se aborda en el próximo artículo. Presidente, Sí, Jaime. sí, si me permite, para complementar la respuesta del doctor Acosta y complementar también la respuesta que había dado la directora de presupuesto, con quien tuve bien comunicarme recién, nosotros hicimos una solicitud formal que todo el programa de cuidados paliativos, estos 13.000 y tantos millones de pesos, estén incorporados a través de un programa de la atención primaria de salud, que estén debidamente marcados cuando la ley de presupuesto esté en régimen, y este programa va a ser medible a través de, como todo, o la mayoría de los programas de atención primaria, de rendiciones de cuentas a los mismos servicios de salud. Entonces, todo lo referido a programas de educación, a financiamiento referido a contratación de personal, apoyo profesional, TEN, psicólogo, etcétera, médico, esté debidamente marcado como corresponde para que se le pueda hacer un seguimiento en cada uno de los municipios de Chile. Eso es, presidente. Muy bien, don Jaime. Entonces, la indicación 6 la rechazamos. Presidente. Presidente. Sí, Francisco Chaguán. Sí, no simplemente, presidente, recalcar el tema y la importancia de los cuidadores informales. Este es un tema, yo diría, muy relevante y hay que buscar una fórmula que permita efectivamente extender estos beneficios justamente a aquellos. Entonces, veamos cómo se aborda, pero los cuidadores informales son, y lo estamos tramitando en virtud de distintos proyectos de ley. Entonces, yo diría que hay que poner énfasis, por tanto, lo que plantea Carmen Gloria Aravena va en la dirección correcta. Yo esperaría, hay una disposición del Ejecutivo, yo espero que este tema se pueda resolver en los articulados siguientes. Senador, por eso lo estamos repitiendo. Viene este
esto que Sí, está establecido en el artículo siguiente. En el artículo siguiente. Por eso que propongo rechazar esta indicación para pasar al artículo 2, en la indicación 7, el Ejecutivo lo tiene contemplado. ¿Estamos? Estamos. Ya, 5-0 entonces. 5-0 la 6. ¿Y la 5, presidente? No, pues si la 5 es igual a la 2. Pues. Pero entonces habría que dejar con la votación de la atención personal de FOMBAR, entonces. Exacto, exactamente. Sí, secretario, está bien eso. Exactamente. Indicación Bien. 7. Artículo 2. Artículo 2, perdón. Indicación 7. Solo para efectos de esta ley se entenderá por enfermedad terminal una enfermedad o condición patológica grave que haya sido diagnosticada de carácter progresivo y irreversible sin tratamiento específico curativo o que permita modificar su sobrevida, o bien cuando los recursos terapéuticos utilizados han dejado de ser eficaces y con una expectativa de vida inferior a 12 meses. El carácter terminal de la enfermedad deberá ser siempre diagnosticado por un médico cirujano. Los cuidados paliativos tienen como objetivo mejorar la calidad de vida de las personas que enfrentan padecimientos relacionados con una enfermedad terminal mediante prevención y alivio de tales padecimientos a través de la identificación temprana, adecuada evaluación y tratamiento de problemas de salud de problemas de salud de orden físico o psicológico. Los cuidados paliativos podrán otorgarse mediante un modelo de atención domiciliaria, pudiendo además considerar la educación y el apoyo psicológico a los familiares hasta primer grado de consanguinidad y a los cuidadores no remunerados que determine el respectivo reglamento dictado por el Ministerio de Salud, independientemente de si estos son o no familiares. A este artículo también se ha formulado la indicación 8 de la senadora Aravena para agregar el siguiente inciso nuevo. Es grave una enfermedad, pero no terminal, si genera al paciente un intenso dolor o sufrimiento que no parezca capaz de soportar, asociado a una condición de salud que se considera difícilmente reversible y de compleja curación. Inciso nuevo. Indicación 9 de la senadora Gois y los senadores Girardi y Quinteros, que agrega el siguiente inciso nuevo. Asimismo, para efectos esta ley se entenderá por enfermedad grave aquellas condiciones de salud que generen sufrimiento físico persistente, intolerable e incurable a la persona. En conformidad a dichos criterios, un decreto dictado por medio del Ministerio de Salud determinará las condiciones de salud que tendrán la calidad de enfermedad grave. Asimismo, el inciso segundo de la senadora Aravena para incorporar luego de la frase vida a las personas lo siguiente, en consideración a su dignidad. La 11 de la senadora Goy y de la senadora Girardi y Quintero para intercalar entre las palabras enfermedad y terminal lo siguiente, grave o. La 12 de la senadora Aravena para agregar luego de la frase enfermedad terminal lo siguiente, o grave no terminal. 13 de los honorables senadores señora Goy y señores Girardi y Quinteros para agregar a continuación del punto final que pasa a ser punto seguido lo siguiente. Se entenderán incorporados dentro de ellos los cuidados destinados a niños, niñas y adolescentes que tengan una enfermedad grave o terminal. Inciso tercero de los honorables senadores señora Goy y señores Girardi y Quinteros para agregar a continuación del punto final que se reemplaza por una coma lo siguiente, tanto durante el otorgamiento de cuidados paliativos de la persona con enfermedad grave como con posterioridad a su muerte si ella acaeciera. Bien, veamos la indicación. Vamos por inciso. En el inciso primero dice, para los efectos de esta ley, se entenderá por enfermedad una enfermedad o condición patológica grave que haya sido diagnosticada de carácter progresivo y irreversible. Yo en este... A ver, ¿dónde...? Diagnosticada que... Presidente. Sí. Sí, aquí yo creo que todos estamos de acuerdo, pero lo que nos genera duda es la expectativa de vida inferior a 12 meses. De los 12 meses, exacto. Aquí está, Finaldo, aquí está. Como... Esto es lo que a mí también me suena, y con una expectativa de vida inferior a 12 meses. Yo eso lo eliminaría. O sea, yo no soy especialista, pero sí creo que a todos nos ha tocado. Entonces, una persona que, ¿cómo se puede establecer eso con certeza? 12 meses, 13 meses, tiene menos derecho, ¿no? O sea, como
Creo que nosotros estamos estableciendo un derecho acá a la universalidad, en la misma línea va la indicación que nos llevó buena parte de la discusión, entonces yo también sería partidaria de eliminar esa frase. Y más encima va en contra del espíritu del proyecto. Presidente. ¿Sí? A ver, yo quisiera que el Ejecutivo lo explicara porque yo estoy en la misma línea que planteaba la senadora Goich. O sea, yo creo que no solo estamos hablando de enfermedades terminales, sino que también estamos hablando de enfermedades que tienen tratamientos largos y dolorosos. Entonces, yo quisiera entender por qué el Ejecutivo pone el tiempo y de esa manera, o sea, yo me explico, yo me abstuve en la indicación anterior porque me parecía que grave no está, puede ser cualquier cosa, pero no creo que esta ley sea solo, o no es el espíritu, creo yo, que sea solo para aquellos que tienen una enfermedad terminal. Puede ser, de hecho puede ser una persona que tenga una enfermedad terminal y finalmente no sea terminal, sino que sea muy larga y de tratamiento muy doloroso. Entonces, quisiera que el Ejecutivo lo explicara, qué es lo que está pensando, para de esa manera ver cómo votamos. Gracias, presidente. Bien, si el Ejecutivo puede explicar. Gracias, presidente. Bueno, hay que recordar que esta, ¿cierto?, es una iniciativa que parte con un mensaje presidencial y la idea original del proyecto era poder entregar cuidados paliativos, ¿cierto?, para enfermedades terminales. Y lo que hace este artículo es que define el concepto de enfermedad terminal, que como lo hemos comentado, ¿cierto?, en las sesiones previas, cuando se escucharon a los especialistas, no existía una definición indubitada de enfermedad terminal, pero obviamente que había estas características descritas en este artículo, que es una condición patológica grave, que es progresivo, que es irreversible, que no tiene tratamiento curativo y que no se puede modificar su sobrevida. O sea, ese es el concepto en la definición de enfermedad terminal. Y ha habido cierta, digamos, discusión con respecto a el pronóstico vital, la expectativa de vida. Hay algunos que lo reducen a 3 meses, otros a 6 meses, y la concepción más amplia es la que ofrece el Ejecutivo, que es incluso hasta 12 meses. ¿Ya? Y eso, sin duda, es indiscutible que es la descripción de enfermedad terminal, y es que era el proyecto, ¿cierto?, la idea original del proyecto del gobierno. Ahora, por otro lado, a la luz de lo que declaran muy bien por su intermedio presidente la senadora Goich y la senadora Fombae, existe, ¿cierto?, esta otra intención de los miembros de esta comisión de ampliar no solo a pacientes con enfermedad terminal, sino que con lo que se describió en el articulado anterior como enfermedad grave, y que más abajo, en el inciso 9, ¿cierto?, uno podría entender que enfermedad grave lo están definiendo como una enfermedad crónica o de dolor crónico, ¿cierto?, porque habla de sufrimientos físicos persistentes, intolerables, incurables, es decir, más el concepto de una enfermedad crónica, que es distinta de la enfermedad terminal, y eso es súper importante que quede diferenciado en la ley, porque decir que un paciente terminal es un paciente al cual le quedan todavía 5, 6 o 7 años de vida, que perfectamente podrían estar en el contexto de padecimientos físicos, persistentes, intolerables, incurables, obviamente que es una situación distinta. Una cosa es un paciente grave, ¿cierto?, con una enfermedad crónica, con sufrimientos físicos y persistentes, y otra cosa es un paciente con una enfermedad terminal. O sea, es importante que quede diferenciado los dos tipos de pacientes, porque decirle a un paciente que está con una enfermedad terminal, sabiendo que su expectativa de vida es muchísimo más de un año, es utilizar un concepto distinto, es una enfermedad crónica. No obstante que, obviamente, es entendible la discusión que se ha dado aquí, que se quiere ampliar la atención a ambos tipos de pacientes, un paciente terminal y un paciente con alguna patología crónica grave, persistente, con sufrimientos físicos intolerables e incurables. Yo creo que, digamos, más allá de que no era la idea original, cierto, que estaba contemplada en las indicaciones del Ejecutivo, sí, por cómo están presentadas las indicaciones, queda claro que son dos tipos de contextos de pacientes distintos, y a mí me parece que es súper importante que quede descrito de esa manera. De hecho, es lo que dice el artículo primero, habla de enfermedades terminales y enfermedades graves, y diferencia dos tipos de pacientes. Presidente, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, sí. Yo le haría la siguiente propuesta a la comisión, a ver si tienen a bien. Yo dejaría
el artículo 2, donde se define lo que es una enfermedad terminal, con el inciso primero, el inciso segundo, ¿ya? Y luego, y el inciso tercero, y luego insertaría la indicación de los senadores Girardi, Goich y Quinteros como inciso cuarto. Y creo que quedaría diferenciado lo que es enfermedad terminal, lo que es de enfermedad grave, y ambos quedarían englobados en los cuidados paliativos. ¿Se entiende? No. Lo explico de nuevo. Ya, a ver. El inciso 2 parte diciendo, solo para los efectos de esta ley se entenderá por enfermedad terminal. Se describe lo que es enfermedad terminal. Ya, eso se aprueba. Ya. Luego se dice, el carácter determinal de la enfermedad deberá ser siempre diagnosticado por un médico cirujano. ¿Ya? Después dice, los cuidados paliativos tienen como objetivo mejorar la calidad de vida de las personas que enfrentan padecimientos relacionados con una enfermedad terminal. Ya, antes de ese, insertamos el inciso que dice, asimismo, para los efectos de esta ley, se entenderá por enfermedad grave aquellas condiciones de salud que generan sufrimientos físicos persistentes, intolerables, incurables para la persona. ¿Ya? Y luego seguimos con el inciso actual que dice, los cuidados paliativos tienen por objetivo mejorar la calidad de vida de las personas que enfrentan padecimientos relacionados con una enfermedad terminal y con una enfermedad grave mediante la prevención y el alivio de tales padecimientos. Y quedan separadas la enfermedad terminal de la enfermedad grave y ambos quedan unidos en los cuidados paliativos. Yo estoy de acuerdo con lo planteado por la senadora, presidente. Bien. También, presidente. Bien. Entonces, ¿le parece que la indicación 7, en la forma expuesta por la senadora von Baer, y además a la Secretaría le parece técnicamente perfecto, porque es lo que decíamos que era distinguir? lo hacemos de esa forma, entonces, y avanzamos. Muy bien. Vale. Felicitaciones, senadora von Baer, por su acotación. Muy bien. Gracias, presidente. Me gané una estrellita dorada. Una estrellita dorada, ¿ya? Y secretario, retiro mi abstención del artículo primero. Eso es decirle que con esto queda lo que habíamos explicado al comienzo, que distinguiendo los dos se definían abajo y prácticamente estamos hablando lo mismo. Dejaríamos todo 5-0, si les parece. Muy bien. Sí, presidente. Presidente, ¿Sí? solamente acotar que ya que estamos todos de acuerdo en que a la luz de las indicaciones, ¿cierto?, adicionales de los miembros de esta comisión se está ampliando, ¿cierto?, digamos, la cantidad o el tipo de pacientes frente a los cuales, ¿cierto?, se podrán entregar estos cuidados paliativos. Es importante hacer notar que, ¿cierto?, necesariamente podría haber, ¿cierto?, una ampliación también del gasto. Habría un gasto adicional al que se ha presentado por la directora de presupuesto, y obviamente por los cálculos que hemos hecho nosotros como Ministerio de Salud, porque como les comentaba inicialmente, la idea del proyecto del Ejecutivo estaba dirigida a los pacientes con enfermedad terminal. Entonces, solamente para hacer ver este digamos, punto importante en el cual se incurriría en un gasto adicional. No se preocupe, doctora Costa, que por eso se quedó la señora de presupuesto para observar esto y aumentar el presupuesto. Así que no hay problema. Ya, vamos con la otra. 8. Esto ya es que ya esto está definido por la senadora von Baer. Exacto, está rechazado. Rechazado, ¿no es cierto? ¿Ah? Rechazado. Ya, sigamos. Vamos a la... ¿O la puede subsumir, presidente, o no? No, sí. Bueno, ya, si era por cariño a la senadora Aravena nomás. No, sí, vayamos avanzando para que... Lo que dijo la senadora von Baer, la 9 está aprobado en la número 7. La 9 con la 7. La 9 está aprobada. Ok. La 10. Habría que rechazar la... Rechazada.
La 11 también, porque ya está incluido lo que dijo la senadora von Baer. La 12 también. Habría que rechazar toda esta, porque la definición ya está bien hecha en la otra. En la 14. La 14 ya, ahí tengo dudas ahí. Tendría que explicarla a sus autores. ¿Qué pretenden? Presidente, su micrófono. Para nosotros era bien importante establecer que con la muerte de la persona no se termina a veces el cuidado paliativo, sino que en esta mirada más bien de acompañamiento también a la familia. Por eso lo explicitamos, y es parte de lo que nos solicitaron, yo diría más bien nos ilustraron los especialistas. Entonces, por eso dejarlo contemplado. Yo entiendo que además así está pensado, o sea, cuando uno habla del apoyo psicológico a una familia que enfrenta una enfermedad terminal, o sea, la enfrenta a la familia, no solamente quien padece la enfermedad. Y por eso el que se contemplara también, incluso terminar el fallecimiento, básicamente pensando en apoyo psicológico y el proceso de duelo. Presidente. Micrófono. Senadora Goich, estábamos hablando de la 14, ¿no es así? De la 14, señor presidente. Sí, yo también estoy de acuerdo con lo que acaba de decir la senadora. Yo creo que los cuidados paliativos con enfermedades graves también tienen que ser con posterioridad a la muerte. ¿Están pidiendo la palabra, señor presidente? Sí, tiene la palabra, doctor. Presidente, muchas gracias. Antes de retirarme la interpelación del señor ministro Valparaíso, hacer presente... ¿Usted lo va a interpelar? No. Allá. Yo lo voy a acompañar. Señor presidente, estamos de acuerdo con la indicación y me detengo a explicar el por qué. Porque se inserta o se incorpora un concepto que para nosotros es fundamental, que es el concepto del duelo. Era un concepto que además del de la muerte no estaba bien tratado en nuestra legislación y nosotros consideramos adecuado que el duelo sea acompañado. Y nos parece bien inspirada además la indicación y redactada porque incorpora una frase que dice si acaeciere. Entonces nosotros no podemos sino que respaldar esta indicación, presidente. Muy bien, la 14 entonces aprobada. Presidente, solamente un comentario desde el punto de vista de la ubicación de esta indicación en el texto nuevo que proponía la senadora von Baer. Sería ideal, a mi entender, que quedara intercalado en relación a cierto el apoyo que se le daba psicológico a los familiares, cierto, de primer grado y los cuidadores no remunerados. Pareciera ser que en ese momento es donde queda mejor incluido cierta la alusión al acompañamiento en el periodo del duelo. Bueno, la Secretaría que vea, pero que quede consignado que esto se ha aprobado. Okay. Lo verificaremos después con el Ministerio también, señor presidente. Muy bien. En el título segundo, al epígrafe, viene la indicación número 15 del Presidente de la República para reemplazar la expresión en situación de enfermedad terminal por que padecen una enfermedad terminal. También se formularon las indicaciones 16 de la senadora Goy y de los senadores Girardi y Quintero para intercalar entre las palabras enfermedad y terminal la siguiente expresión, grave o. De la 17 de la senadora Aravena para incorporar luego de la expresión enfermedad terminal la siguiente frase, o grave no terminal. Presidente, solamente acotar que hay varias indicaciones de este estilo que cambian solamente el concepto, como ya lo hicimos en el primer artículo, de pacientes en situación de enfermedad terminal por que padecen una enfermedad terminal. Así es. Las podemos dar todas por aprobadas, presidente, en votación económica, ¿no? Y subsumida la de la senadora Aravena. Podría ser, pero tendríamos que estar de acuerdo. Siguiente, tendría que decir de los derechos de las personas que padecen una enfermedad terminal o grave. Si estamos hablando grave de eso. O terminal. Yo lo pondría así. Lo que pasa es que yo no estoy de acuerdo con de nuevo, la senadora Aravena, porque ella habla de enfermedad grave no terminal. Yo por eso no estoy de acuerdo. O sea, pero es una cuestión de conceptos, presidente. Aquí sí que podría quedar subsumida, pero con otra redacción, entendiendo que padecen una enfermedad terminal o grave, porque ustedes han colocado ya
a raíz de la indicación de la formulación. ¿Presidente? ¿Presidente? No, si estamos de acuerdo, yo no tengo ningún problema en que las 3 las aprobamos, subsumida la 17. ¿Ya? Porque conceptualmente... ¿Presidente? Sí, senadora. ¿Por qué no tomamos la indicación del presidente de la República y decimos en situación de enfermedad grave, o sea, que padecen una enfermedad grave o terminal, que es el mismo concepto que usamos arriba? Sugeriría que que padecen una enfermedad grave o terminal. Solamente para digamos, mantener el cómo ha sido la redacción hasta ahora, sugeriría que fuera terminal o grave, porque primero se define toda la razón. Grave. Toda la razón. Quedaría con esa redacción, que además está concorde por lo planteado por la senadora von Baer cuando hizo la proposición con la indicación 9 con la 7. Que Terminal grave. Grave o terminal. Perdón, terminal o grave. Porque primero está lo terminal, luego lo grave. Y aprobamos los 3. Aprobamos los 3. En esa, bien. Y vamos a quedar hasta acá nomás por la hora. Y continuamos con el artículo 3 la próxima sesión, previa escuchar a la organización de Ricardo Soto. ¿Estamos de acuerdo? Solo una consulta, que la 13, la indicación 13, ¿la aprobamos? ¿En qué condición quedó? Me perdí un poco ahí. La 13 está rechazada. 10, la 11, 13 rechazadas. La 13 era la que hablaba de los cuidados paliativos pediátricos, lo especifica solamente, si no me equivoco. No, la 13 la aprobamos, pero está en la, digamos, en la redacción que se propuso. Está aprobada. No. Es que 10, entonces, ¿para qué quería aprobar la 13? A raíz de la formulación presentada por la senadora von Baer, en que juntaron la 7 con la 9, señor presidente. Sí, pero hay algo que yo creo que todos queremos recoger, es que se entenderán incorporados dentro de ellos los cuidados destinados a niños, niñas y adolescentes que tengan una enfermedad individual. ¿Ah? Separamos la 13 y juntamos con la 14, entonces, porque la 14 también ustedes la separaron y la aprobaron. Exactamente. Sí. Ya, entonces la 13 sería aprobada. Rechazada. La aprobada y la 14. ¿De acuerdo Bien. todos? A ver, momento. Sí, la 13, ok. Y la... Está bien. Claro, también la aprobamos. Será el duelo. Bien, muy bien. Presidente, solamente manifestar que obviamente esto solamente viene a hacer un mayor abundamiento, que estaba entendido en la definición de la ley, pero hacer subrayar, digamos, para mayor abundamiento, que también se incluyen niños, niñas y adolescentes, digamos, el Ejecutivo está de acuerdo. Muy bien. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias y nos vemos más tarde.